Bienvenidos a la lección 4, los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos el estudio de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a encontrar la visión correcta de nuestra existencia y también de nuestro futuro. Acompáñanos en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Bienvenidos a la lección 4, los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. En esta lección veremos cuál es nuestra cosmovisión a partir de la Biblia. Pero primero veamos qué es una cosmovisión. Cosmovisión no es una ciencia, más bien es una rama de la filosofía. Es la imagen o visión que tenemos en general de la existencia, del mundo y del universo, que tiene una persona, una sociedad o una cultura. Es el conjunto de creencias y opiniones que forman el concepto general del mundo. Desde por qué existe, cómo llegó a la existencia, para qué existe, etc. Es importante porque según sea la cosmovisión que nosotros creamos, será el modelo de vida que adoptemos. Si la persona elige la cosmovisión bíblica, por ejemplo, verá su paso por este mundo como un camino que lo guía a su creador. Algunas de las cosmovisiones que reinaron por mucho tiempo fue el geocentrismo, por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo. Hoy sabemos que no es así, o que la Tierra es plana, otra teoría, otra cosmovisión del terraplanismo, y que tiene un borde por el cual podrían caer los navegantes en el mar. Aquí en México las cosmovisiones prehispánicas basadas en la creencia de muchas divinidades, por ejemplo en la cultura maya, la cosmovisión era que los hombres fueron creados por ciertas divinidades porque ellos estaban cansados de hacer ciertos trabajos, entonces crearon al hombre para que el ser humano hiciera todos esos trabajos fatigosos. Actualmente hay dos cosmovisiones reinantes, dos cosmovisiones generales reinantes en nuestra actualidad. La primera es la visión ateo-materialista, que el universo y todo lo que contiene simplemente existen, simplemente están ahí. Nada lo creó, solo está allí. No hay dioses ni nada sobrenatural, todo es materia y se reduce a los átomos y a las leyes de la física, ¿no?, que rigen su existencia. Es una cosmovisión naturalista, materialista, y que se basa solo en los hallazgos que se logran a través del método científico, más bien a través de las herramientas y los instrumentos con que cuentan los científicos actualmente. Pero dichos instrumentos no son capaces de colocar a Dios bajo observación o experimentación. Pero eso no quiere decir que Dios no exista, sino más bien que la ciencia actualmente no es capaz de revelarlo a través de sus métodos, dado que Dios no pertenece al mundo material. En la segunda cosmovisión, que es teísta, algún ser divino creó el universo y todo lo que contiene, incluidos nosotros. También es naturalista, abarca el mundo natural, pero no se limita a él. Se basa en la realidad de Dios y explica la clase de Dios que es, a saber, un Dios personal.
Por ejemplo, en Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nos presenta un Dios que está al tanto de su creación. En Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Nos habla de un Dios que se ocupa por salvar a la humanidad que cayó en pecado. Y en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vemos allí a un Dios que no solamente se ocupa en la salvación del hombre, sino que vino y se hizo uno de nosotros. Un Dios personal que nos ama y que interactúa con nosotros. La enseñanza de esa cosmovisión es pertinente en nuestros días porque el mundo intelectual actualmente enseña abiertamente la cosmovisión atea. Hace muchos siglos el filósofo alemán Gottfried Leibniz formuló un argumento cosmológico para la existencia de Dios, a partir de una pregunta básica y fundamental, pero muy ambiciosa. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Es decir, ¿cuál es la causa de que el universo exista? ¿De dónde salieron todos los planetas y las estrellas y nosotros mismos? La respuesta de Leibniz era la usual en su época. Hay algo porque Dios lo creó. Y la Biblia nos responde también. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Job 12, del 7 al 9, nos dice: pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará con los peces del mar y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? La Biblia da por sentada la existencia de Dios, un Dios creador. La doctrina de la creación es fundamental para la educación cristiana. La Biblia comienza con esa declaración porque es fundacional. Si quitáramos esa doctrina, las demás doctrinas de la Biblia se derrumbarían en un instante. Es difícil imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia que la teoría de la evolución darwiniana. En pocas palabras, miles de millones de años de vida que evolucionan lentamente, a tropezones, todo por casualidad, a través de la selección natural, la evolución darwiniana. Pero Dios nos pide que pasemos una séptima parte de nuestra vida cada semana, cada sábado, precisamente para recordar la creación de Dios no en millones de años, sino en 6 días. Como dice en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y es aquí donde estamos entrando a la cosmovisión bíblica, la cual se contrapone a la visión ateo materialista. Por ejemplo, un ateo mira un arco iris en el cielo y no ve más que un fenómeno natural óptico donde la luz se refracta, se descompone en su espectro visible. Pero en la cosmovisión bíblica, un cristiano ve un fenómeno natural también, pero también ve una promesa de Dios, el pacto de Dios con el hombre. Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Biblia sigue siendo el texto fundamental de nuestra fe, creando el esquema que nos ayuda a comprender mejor la realidad en la que vivimos, en la que nos encontramos. En Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, que dominan este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y en Apocalipsis 25 dice: los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Nos abre el panorama de que existe un conflicto entre el bien y el mal. En las alturas de los cielos, donde viven en esa dimensión los ángeles de Dios y también los ángeles malignos. Pero finalmente Dios nos dará la vida eterna y estaremos con Él para siempre. El mal no existirá más. Veamos ahora con mi hermano Moisés Arrertúa cómo el plan de salvación de Dios también forma parte de la cosmovisión bíblica. Adelante, escuchamos tu comentario. Hola hermanos, estamos llegando ya a un punto muy importante de la lección de escuela sabática. La cosmovisión bíblica nos lleva, tenemos que irnos otra vez al origen de nuestra lección. La cosmovisión bíblica nos lleva a Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren, en el libro de San Juan, capítulo 1, el versículo 1 nos amplía el panorama y nos da detalles importantes de la creación. Dice San Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Génesis nos dice que Dios creó, y San Juan nos dice que el Verbo era Dios y creó. Ahora dice en el versículo 14, nos dice quién era el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién era ese Dios? ¿Quién era ese Verbo que se hizo carne? Jesucristo. Y dice el versículo 3: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el creador de este mundo. Ya lo vimos en la primera lección, cómo formó en 6 días literales, en 7 días se hizo, creó este mundo, creó a Adán y a Eva. Adán lo hizo del polvo de la tierra, a Eva lo hizo de una costilla de Adán. Y en Génesis capítulo 3 tenemos también cómo entró el pecado, la desobediencia en este mundo, y cómo este mundo quedó infectado por el virus del pecado, quedó manchado, quedó sucio, quedó contaminado. Ahora, toda esta situación, esta cosmovisión de la creación, si lo dejamos allí, entonces simplemente nacemos, crecemos, luchamos y morimos, y no hay, se vuelve algo vacío, como que no tiene sentido la vida. Esta es la doctrina de la creación. Ahora tenemos también la doctrina de la redención. Bueno, ya entró el pecado y estamos contaminados. Ahora, ¿qué sigue? Y entonces es cuando vemos el plan de salvación. Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros, y dice San Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el plan de salvación, Dios envía a su Hijo a este mundo para rescatarlo. Mira, para poder entender esta situación, nos dice el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 6. Miren cómo dice el profeta Isaías, cuál es la condición humana. Desde la planta de nuestro pie hasta la cabeza, dice, no hay cosa sana. Hay herida, hay hinchazón, hay podrida llaga. Estamos sucios, estamos contaminados por el pecado. Esa es la condición humana. Y en esa condición humana Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. En el plan de salvación, Él no tuvo asco, no quiso apartarse. Él se humanizó. Él se metió a nuestro mundo, se hizo carne como nosotros, vivió entre nosotros, habitó entre nosotros. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 53, también se vistió de nuestra condición humana, no había hermosura en Él, y Él cargó con nuestras culpas, con nuestro pecado, recibió el castigo que nosotros merecíamos, lo tomó Él, y a nosotros nos dio la gracia que Él merece. Ese es el plan de salvación. Ahora, como muestra o como para poder corresponder a ese gran amor de Dios, nosotros lo único que nos queda es reverenciarlo, adorarlo, amarlo, corresponder a ese inmenso amor de Dios que dio a su Hijo por nosotros. Fue capaz de enviarlo, que se contaminara en nuestra podrida llaga, meterse entre la raza humana contaminada, sucia, pecadora, para salvarnos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente, te está esperando. El Señor es paciente, no ha venido. Es paciente, quiere que nos arrepintamos. Es paciente, quiere que lo busquemos. Es paciente y quiere que nos consagremos para entrar en las mansiones eternas. Debemos adorarlo todos los días, no solamente los sábados, todos los días. Busquemos al Señor todos los días. Consagrémonos al Señor todos los días. Pongámonos en las manos del Señor. Que Dios te bendiga, querido hermano. Gracias, Moy, por tu comentario. Ahora les invito a ver cuál es la importancia de que exista la ley de Dios en nuestra cosmovisión bíblica que estamos estudiando. Escuchamos a Gabriel Arrertúa con su comentario. Feliz sábado, hermanos. En este día la lección se titula La ley de Dios. Y para comenzar quiero leerles lo que dice el libro de Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Sin lugar a dudas, en esta semana leímos acerca de las cosmovisiones. Y según la cosmovisión que nos enseña este mundo, hay personas que han alcanzado el éxito por las riquezas, por los títulos, por los grandes reconocimientos que el mundo les ha otorgado. Sin embargo, este versículo termina diciendo, pero su fin es camino de muerte. Mientras nosotros alcancemos el éxito que esta cosmovisión falsa nos enseña, no vamos a tener más camino que la muerte. Y es que la lección es muy clara cuando nos dice que por nuestros propios ojos, por nuestro propio entendimiento, jamás podremos
podremos discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por más inteligente que sea una persona, por más sabia que ésta parezca, si no tiene el temor de Dios, simple y sencillamente su camino será siempre un camino con un final terrible. ¿Y cómo entonces, si yo pretendo alcanzar un camino distinto, cómo le haré? Necesitaremos entonces un ayo, alguien que nos muestre un camino, algo que nos enseñe el sendero por donde tenemos que conducirnos. ¿Y quién mejor para conducirnos que nuestro Creador y Redentor mismo? Y leemos en el libro de Isaías, capítulo 55 y versículo 9, y dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quién mejor para mostrarnos el camino, para mostrarnos lo que a nosotros nos conviene, que nuestro Redentor, que tiene sus pensamientos al extremo mucho mayores y mejores que los nuestros? Y es por eso que Él dejó en esta tierra el ayo, el educador que nos mostrara su voluntad para que nosotros pudiéramos andar en sus caminos, como dice esta cita bíblica. Y cuando Él vino en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31, Él enmarcó ahí cuál era ese ayo, esa voluntad que Él quería que nosotros hiciéramos, y que se resume en dos normas o en dos principios muy esenciales, que son el amor a Dios y el amor al prójimo. Esta moral que Él nos enseña tiene, sin embargo, un estándar bastante alto, pues sabemos que Dios dice que si pensamos, si en nuestro pensamiento matamos, podemos matar, incluso podemos codiciar a otra persona, ya estaremos pecando. Así que los estándares de Dios son bastante altos. Y estos estándares y esta norma y estos principios y esta ley que Dios nos ha dejado nos dan cuenta y me muestran lo pecaminoso, lo imperfecto y lo mal que estoy, y me llevan directamente hacia los pies de Cristo. La ley de Dios nos muestra nuestras imperfecciones y nos muestra la necesidad de ser restaurado. Y restaurarnos era el objetivo principal del plan de salvación que se trazó en el cielo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Nos damos cuenta entonces que el Evangelio no tendría ningún sentido si la ley no estuviera vigente. Porque si no hubiera ley, no hubiera pecado. Y si no hubiera pecado, no hubiera pecador. Y sin pecador no hubiera necesidad de un Salvador. Entonces eso me lleva a la conclusión de que la ley siempre ha estado y siempre estará vigente. La lección es muy clara y dice que el Evangelio realmente no tiene sentido separado de la ley de Dios. Así que siempre ha sido una parte vital e importante la ley en el plan de salvación. Y a pesar de su incapacidad para que nosotros podamos ser salvos, nos muestra la visión correcta respecto a nuestra situación real y nos encamina al Salvador, que es Cristo el Señor. Que la oración de hoy sea que podamos hacer a un lado la cosmovisión y las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas que este mundo caído trata de enseñar e inculcar a las personas. Que nosotros podamos afianzarnos a la voluntad de Dios que se muestra en los 10 mandamientos y en el sábado precisamente. Que esa voluntad esté dentro de nosotros en el principio de amar a Dios y amar al prójimo, y que todas las personas puedan ver a Cristo reflejado en nuestro carácter y en nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos bendiga, que tengamos un feliz sábado todos nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias, Gabriel. Así es que la cosmovisión bíblica nos enseña que pronto la imagen de Dios será restaurada
en el ser humano. Al haber sido redimidos por la sangre del Hijo de Dios, nuestro valor ahora es inconmensurable. Lo que vivimos en este mundo, aunque sea sin riquezas, no tiene comparación con lo que nos espera en las mansiones celestiales. Escucha a continuación este himno con Javier Arreartúa. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Almas tan perdidas entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, Él me está probando, llevará, me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar,
hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Del sol. Gracias, Javier. ¿Quieres tener un lugar más allá del sol? Tal vez ni siquiera sabías que eso era posible, porque las cosmovisiones no bíblicas lo han ocultado al mundo. Pero hoy, tu visión del futuro ha cambiado. El reino de Dios es una realidad y tenemos acceso a Él, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, a favor de toda la humanidad. Que Dios te bendiga. Te invito a seguir estudiando la próxima lección 5, Jesús como el gran maestro. Que tengas un excelente sábado con tu familia y con tu iglesia.